Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo PAM Live con Natalia Barrera. Natalia Barrera es fundadora de la escuela Nefer. Ella es coach, es alquimista, es la creadora del método Alquimia Femenina. En minutos, a medida que nos vayamos sumando, vamos a hablar con ella, le vas a poder hacer tus preguntas. Es muy interesante lo que Natalia logró construir, porque ella logró unir distintas terapias, herramientas, se lo vamos a preguntar a ella, seguramente lo va a saber explicar mejor, para poder modificar cosas que pasaron, cosas nuestras, pero también cosas que no nos pertenecen, que pertenecen a nuestros antepasados y que igual, de todas maneras, las cargamos y las vamos a cargar y las van a cargar también nuestros descendientes. Por eso, si estás interesado en sacarte una mochila, en cambiar tu percepción de aquellos hechos del pasado que no te dejan vivir en plenitud, bienvenida, bienvenido. Esto es PAM Live y en minutos vamos a llamar a Natalia Barrera. Ya somos un montón, les agradezco a todos los que se van sumando. Muchas gracias por sus mensajes. Saludos a la gente de Neuquén, a Zambuala. Cuando quieran empezamos porque somos muchos los que en este momento estamos atentos a poder conversar con Natalia Barrera. Vamos a invitarla. A Nati, ya la creo que Natalia me acepte para poder saludarla. Bueno, todo bueno. Hola, Nati, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Dame. Tanto tiempo, qué lindo tenerte en este PAM Live. Es tan interesante lo que haces, todos los cambios que lográs hacer en muchísimas personas. Natalia, estoy muy agradecida que hayas aceptado ser parte de estas entrevistas. Muchas gracias. La agradecida soy yo. La verdad que es un placer hablar con vos y que estés haciendo esto de llevar otra manera de ver, porque por ahí los artistas o las personas famosas no nos dan por ahí la posibilidad de hablar de estos temas y que vos lo estés hablando, la verdad que es genial con todas las terapias y las entrevistas que estás haciendo, así que más que agradecida de ser parte de tu proyecto. Me doy cuenta que cada vez es más la gente que quiere vivir mejor, un poco Exactamente. mejor, con lo que tiene, cómo estar mejor, cómo, cómo llevar la vida que te tocó, la que hoy tenés y de qué manera desbloquear situaciones. Quiero tener mucho cuidado con vos con las palabras que utilizo. Estoy con mi mate, así. Sí, qué envidia me da. No tengo el mío, pero no importa, así me concentro en arranquemos de la base, para todos aquellos que no conocen, si bien es mucha la gente que ya se sumó en este momento, ¿de qué se trata Alquimia Femenina y cómo nació, cómo se te ocurrió la búsqueda de ayudar al otro? Bien, bueno, alquimia me encontró a mí, yo diría, más que yo encontrar alquimia. Alquimia es el proceso de encontrarse a uno mismo y es el proceso de estudiarse a sí mismo, de esa pregunta de quién soy, por qué me pasa lo que me pasa, por qué repito la historia, por qué no gano dinero. Mi historia empieza por no ganar dinero y gracias a frustrarme mucho después de haber hecho montones de terapias, todo lo que hace la gente hoy, yo también lo hice, en algún momento yo también estaba perdida y no sabía qué me pasaba hasta que un día me escuché. Algo clave dentro del clima de alquimia que es escucharse. Me escuché que no era mío el problema y ese día cambió todo, porque dije, si hice de todo para cambiar, hice de todo lo que me habían dicho, hacer el duelo, lo hice, lloré a mi mamá, porque mi mamá había muerto cuando yo era muy chica, entonces era muy normal de que el problema viniera de ahí, lloré a mi mamá, hice de todo y no cambiaba nada. Hasta que un día me escuché y expresé algo que fue clave para mí, que dije, el problema no es mío. Fue automático, ahí ¿Cómo lo escuchaste? hice. ¿Cómo llegaste a ese mensaje que me parece valioso hoy en la búsqueda de sanar y uno empieza a escuchar esa frase, esto no te corresponde, no me corresponde a mí, pero ¿cómo llegaste a entender que era un mensaje muy poderoso y que era la llave para destrabar un montón de situaciones?
Estaba mirando un video sobre psicogenealogía, sobre el árbol genealógico. Un video de YouTube, lo típico, uno empieza a googlear y te aparecen videos y al azar elegí uno. Y en ese video fueron 2 minutos, hablaban de la familia. Y dije, esto que me pasa no es mío. El tema es a quién le preguntaba, porque en ese entonces, para hacer fechas, información, las historias, y yo no tenía a quién preguntar. De manera totalmente intuitiva hice lo que es un árbol genealógico. Después me enseñaron en uno de los cursos que hice. Y pegué papeles en el suelo con los mamá, papá, ni siquiera los nombres, porque había nombres que no los sabía. Y cuando llegué a mis tatarabuelos... ¿Nombres y fechas? ¿Cómo haces el árbol genealógico? Sin Para, nada. para todos aquellos que la quieren hacer en su casa. Hice Nombres, esto, solo agarré nombres, papeles abuelos, en blanco, tíos, hermanos, hasta donde conocías. puse como si fuese la nada, ¿eh? Mamá, papá, abuela materna, abuelo materno, abuelo paterno, abuela paterna, y así hasta los tatarabuelos, de casualidad. Porque cuando uno hace psicogenealogía, generalmente es hasta los bisabuelos y hasta ahí, no te piden más. Porque generalmente el patrón pasa por los abuelos, por ahí. Cuando llegué a mis tatarabuelos, que obviamente no los conocí, no sabía nada de la historia, sabía Pero que eran árabes, investigando, hay yo que bailaba investigar. danza. Exacto. Cuando llegué, me apoyé ahí porque me paré nada más, me empecé a reír a carcajadas, algo insólito. Porque, o sea, no es que te viene una voz y que no, nada de eso. Pero Sí. me viene una sensación, una emoción. Y fue ahí que le pregunté a una tía y le digo, ¿qué sabes de los tatarabuelos? Y me dice lo mismo que vos, que eran árabes, que vinieron de allá, nuestras raíces. Digo, claro, eran de Damasco, de Siria. No, me dice, eso es mentira. ¿Cómo mentira? Y ahí me enteré que mi abuela y o sea, digamos, su hermana también habían mentido porque les daba vergüenza la pobreza. Y acá estaba yo representando la pobreza a Habrían través de mentido la el danza lugar de árabe. donde venían. Mentían el lugar de donde venían. Exactamente. Cambiaba ahí tu Exactamente. Bueno, historia. y Ya eso, tu historia era otra. exactamente. Yo en ese entonces bailaba árabe. Me venía de ahí la danza. Yo pensé que lo había elegido yo, pues yo decía, a mí me apasiona lo que hago, es mi pasión, decía. Escuché, la palabra pasión significa sacrificio. Guarda con la gente que pone la palabra pasión. No es lo mismo que apasionado. Apasionado Voy a es sin anotar, pasión, sin sacrificio. bien, voy a hacer una pausa acá, Nati, porque he tenido ¿Eh? la posibilidad de asistir a los cursos que das en tu escuela, Nefer, y les digo a todos aquellos que están súper enganchados, interesados, que nos están escribiendo, que agarren una hoja y una lapicera para tomar nota de todo lo que Natalia Barrera nos está diciendo. Las palabras son poderosas. Ojo con las palabras que usamos. Y cuando nos haga algún ruido, algo, anotemos todo, lo vamos leyendo con paciencia y lo vamos, ¿no? Lo vamos desglosando. ¿Está bien así, Nati? Sí. Escribís lo que ¿Qué es acabas lo de que decir y lo ocurre? vas analizando. Exactamente. Bueno, lo primero es entender de dónde nos viene lo que nos pasa. Y la única clave es escucharnos. Para eso tenemos que hablar. Viste que hay una frase que es hay que escuchar al cuerpo, que es muy trillada, es muy simple, que están en muchos bestsellers, que tienen que ver con lo alternativo, de escuchar al cuerpo. El tema es que acá hay un pequeño problemita. La gente piensa que escuchar es pensar. No, escuchar es hablar. No es lo que tenemos en la mente. Escucharte. En la mente tenemos, exacto, escuchar, para escuchar yo tengo que hablar. Porque si no, no escucho. Por más que yo crea que tengo en la idea todo claro, no. Cuando habla, está diciendo su programación, por lo cual se le genera ese síntoma de conflicto. Por eso mi camino Nati, empieza con escucharme. hay mucha gente que se acaba de sumar, que en este momento me escriben, me acabo de sumar, por favor, quiero saber de qué están hablando. Estamos con Natalia Barrera, ella es creadora de la escuela Nefer, es coach, es alquimista y es creadora justamente de este método Alquimia Femenina. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a aprender esta tarde con vos, Nati? Vamos a aprender la clave para que se resuelva cualquier cosa, por lo menos el inicio empiece a iluminar su
vida. Entonces, cuando yo me ilumino, soluciono, disuelvo síntomas y resuelvo. Por eso tiene el sol ahí. Porque le pongo luz a algo que estaba totalmente oscuro. Y es algo que la persona tiene que aprender a hacer. A veces nos lleva más práctica, pero cuando ya sabemos por dónde ir, es cuestión de accionar y practicar y aprender a hablar y a escucharnos mientras hablamos. Esto Cuando pasa hablamos, literalmente en el cerebro. pasame el tip, Exactamente. Nati, es bueno grabarte, agarras un celular y te grabás y después Podés anotás grabarte, para que no exacto, se te olvide pero nada. guarda, porque el proceso de iluminación sucede en el cerebro cuando yo al mismo tiempo hablo y escucho. Por eso es una práctica, porque nosotros tenemos los dos hemisferios. Los dos hemisferios tienen que sincronizarse al mismo tiempo. Esa sincronicidad hace que vos hagas nuevas redes neuronales. Esto que la neurociencia dice de que nuestro cerebro es plástico y que podemos crear nuevos patrones de conducta, nuevas identidades y obviamente crear algo nuevo, nuestras metas nuevas y dejar de repetir el pasado. Entonces yo logro iluminarme cuando aprendo a hablar y a escucharme, no a interpretarme. Porque pensamos que Bien, escuchar es tener la idea de lo que decimos. Y no. Cada palabra que elegimos nos deja expuesto la programación que tenemos. Otra de las frases, estamos programados, es una gran matrix, es estas frases que tenemos ahí. Un programa es una gramática. La neurociencia ya nos dice que una creencia es una estructura del lenguaje, o sea que es algo que es un dicho, no es otra cosa, es una historia que tenemos. El pero tema que es nos que no la sabemos qué creímos, historia. pero nos la creímos. Exactamente. Nati, antes de avanzar, digo, nos escuchamos, hablamos y nos escuchamos. En ese momento, ¿cuál es la diferencia de interpretarnos o de tomar conciencia? Bien. En lo que decimos hay verbos. Viste que hay una frase que es, y el verbo se hizo carne. El verbo se materializó. Es decir, se densificó. Tenemos que prestar atención a qué palabras usamos cuando nos referimos al síntoma o al problema que tenemos. Por ejemplo, te cuento un ejemplo porque creo que con el ejemplo es más fácil. Una señora que tenía un síntoma en la pera, tenía una dermatitis, ¿sí? Sí, sí, Uno, sí, en su idea, tiene un montón de ideas de lo que es la piel, la pera y la dermatitis. Uno diría barbilla, ¿se entiende? Pero cuando yo le sí. pregunté literalmente, el síntoma que interpretaba ella, me dice, tengo en la pera algo que me descama, como que la piel se me descama. Bien, Cuando escuchamos que dice pera y descama. Bueno, siguiendo la historia, ¿a dónde llegamos? A que una perra de ella se había muerto. Pera, perra. Y descama porque fue en una castración. Porque mm, la pera es algo sexual. Cuando hay algo en esta zona, tiene que ver con sexual, pero no con algo sexual literal. Hay que ver si es mío, si es algo que yo vi, porque a veces hacemos síntomas por los sueños y por lo que observamos afuera. Entonces, por eso es tan importante escuchar, porque he descubierto, cuando aprendemos a escuchar, que por ahí hay gente que hizo síntomas por algo que observó en otra persona, no es propio. Entonces, nos lleva a aprender a pensar desde otro lugar, porque a veces hacemos síntomas por empatía. Muchas veces las madres cuando ven a los hijos que tienen algún conflicto hacen síntomas por empatía, porque tratan de ponerse en el lugar y no se escuchan que dicen, ay hijo, prefiero tenerlo yo antes que vos porque no me gusta verte así. sí, Y sí, le están sí. ordenando somatizar lo mismo. Por eso es tan importante escucharnos, para poder disolver eso. Mm. Porque en realidad nuestro cerebro, nuestra mente, lo único que recibe es información. Y en base a esa información forma cuestiones, desde un síntoma a un conflicto. Bien. Nos escuchamos. Llegamos digo, no sé, ¿querés darme algún ejemplo? Nati, vos sos la profesora, feliz día, en esta materia, ¿no? Vamos a leer algunas de las preguntas que nos escribieron a lo largo de estos días. Dale,
Y a ver si te sirve como para Decilas poder entender en literalmente, ejemplos, ¿no? sí, Por ejemplo, digo, no sé si sirven estas preguntas, ¿no? Porque claro que es más complejo esto de la alquimia femenina como para elegir la pregunta. Por ejemplo, Karin dice, ¿qué puedo hacer? No, perdón, ¿qué hacer cuando sentimos angustia? Evelina, voy a elegir a Evelina. Dice, ¿existe la mala suerte o la mala energía que haga daño a la distancia? Igual esto no sé si bien, tiene la que mala ver. suerte y la buena suerte en realidad es algo que tenemos como una historia. La palabra suerte significa sortear. Cuando tenemos un obstáculo, un problema, y nos frenamos ante eso, aparecería la mala suerte. ¿Por qué? Porque los obstáculos los tenemos que aprender a sortear, pero nuestra mente está programada para advertirnos todo el tiempo en base al pasado. Nuestra mente está programada para sobrevivir y todo lo que observamos lo interpretamos en base a, no en base a algo nuevo. Entonces, muchas veces lo que la gente llama mala suerte es porque no sortea los obstáculos, se frena ante el obstáculo. Porque la mente le dice que no puede, que es difícil, que no da la talla, que le falta algo, y todo eso que nos viene, que son dichos en nuestra mente, vienen de lo que nos informaron antes, o sea, de cómo fue la cultura, nuestra familia, cómo crecimos, porque nuestras conductas y nuestra identidad, nuestra manera de interpretar la realidad está basada en lo que aprendimos de chicos, o sea, lo que nos informaron, la manera de educarnos. Entonces tenemos que vaciarnos de las interpretaciones que tenemos porque lo que hacemos es frenarnos ante lo desconocido. Y si no vamos hacia lo desconocido, no va a cambiar nada, vamos a seguir repitiendo lo anterior. Ese es el tema. Bien, ¿y Ahora, cómo, digo, una ¿cómo vez logro que, vaciarme? claro, ¿cómo se ¿Cómo? hace? Una vez que, Bien, clave. Yo ya sé que mi mente se programa a través del lenguaje. El lenguaje por la vía que sea, no es solamente hablando. También tenemos un lenguaje emocional y un lenguaje de postura. No es lo mismo que yo esté así a que yo esté abierta. Yo con mi cuerpo también hablo, ¿sí? Con mis estados emocionales también. Por más que repitamos un montón de veces una frase, no nos cambia el estado emocional. Para que un cambie, tenés que escucharla. Por eso el verbo de escuchar es igual que el sentir. Cuando yo logro escucharme, logro sí. sentirlo. No es repetir por repetir, es hablar y escuchar para lograr pasarlo a un sentir. Bueno, a Ahora, ver, Nati, esto para, sería como un volver a vivir, como un volver a sentir. exactamente. Yo tengo que aprender a programarme porque en realidad nuestra mente se programa a través de lo que escuchamos. Y como no lo escuchamos a nosotros, escuchamos al otro. Si yo te digo eh, manzana, ¿qué aparece en tu mente? Eva, Aparecen todas el las pecado. ideas que tienen que ver con la manzana o una manzana. No Sí. aparece otra cosa. Entonces, la manera que tenemos de pensar es en base a lo que escuchamos todo el tiempo. Y generalmente escuchamos lo externo, no lo interno. Escuchamos Mm. más afuera que adentro. Por eso Demasiado, es un... eso demasiado, demasiada opinión, demasiado prejuicio, demasiada gente opinando, ¿no? Con total libertad, ¿no? Es como Exactamente. agotador. Y eso nos programa, porque cada palabra nos entra en nuestra mente sin pedirnos permiso Mm. y nos genera después un estado emocional. Por eso, cuando uno en una red social lee un comentario negativo, ese estado emocional te queda, entró ya. Porque la mente lo vive como algo que me hace daño y no lo puede olvidar, porque lo quiere resolver. ¿Ves? Ahí apareció la mala suerte, el obstáculo. ¿Se entiende? Porque frente a la Se opinión que está no me cortando, gusta, no sé cómo actuar. perdóname a ti, que se está pausando la conexión. ¿Vos llegás a leer las preguntas de la gente? Sí, Porque tengo sí, leo. una que digo, son recurrentes las preguntas que tienen que ver con el peso, que por ejemplo, Elizabeth, Karina dice,
Ah, se me van, porque es mucha la gente que está escribiendo, por suerte. Estoy frenada para adelgazar y me veo muy mal. 40 kilos de sobrepeso, muy angustiada, ¿cómo hacer? Se ve que intenta y no lo resuelve. ¿Cómo puedo sanar mi angustia? Vamos por un lado, muchas preguntas sobre el peso. Y después vamos Bien, con un próximo tema. bien, el ¿Querés, tema querés del sobre... buscarla y seguirla a esta misma persona y así le hacemos preguntas? Digo, ¿querés hacer el ejercicio con ella? A ver si lográs Simple, que todos encontrarla. los que Digo, porque tienen me el tema parece, con el peso no sé si te animás a hacerlo en vivo con una persona, a hablar un conflicto, sí, destrabar un conflicto. ¿Te parece? ¿Querés sí. elegirlo vos? Cualquier persona que Entonces, quiera no tiene ningún problema. te dejo en total libertad de elegirlo porque fueron tantos los que me escribieron después de ella que a lo mejor no te cuesta encontrarla. ¿Querés elegirla vos? No, no, para. Lo que dijo fueron 40, ¿va? Bien, esta persona se tiene que preguntar desde cuándo tiene esos kilos de más. Todo conflicto Bien, de nos estoy sobrepeso es escuchando. porque yo perdí algo y el sobrepeso va a tapar ese vacío que no pude gestionar. El sobrepeso es multifactorial, es decir, tiene muchos factores. Entre esos, el que no quiero dejar de ser una niña. ¿Por qué? Porque la comida, el recuerdo que tenemos de comida, es el primer contacto con mamá, con lo materno, y el bebé lo único que hace es comer. Entonces, Bien. la comida cumple un factor de amor, me llena de una carencia emocional. Hay que ver la persona cómo vive la comida y qué come. Lo dulce generalmente tiene que ver con la parte maternal, con la madre, que tiene que ver con la Con la parte alegría. o sea, sería clave que me diga a Ay, partir de qué edad empezó a engordar. Es exacto. consciente de este sobrepeso. El sobrepeso siempre nos va a llevar a una situación que yo perdí. Por eso no puedo perder. Pasó algo y sola en una situación y me sentí perdida, no sabía qué estudiar, me mudé, pero es una situación que la persona lo vive como una pérdida. Entonces, el sobrepeso está cumpliendo un factor de no soltar algo que me pasó en el pasado y que no logro gestionar, porque no pude crecer, no Bien, ¿no pude soltás algo, mirarlo con otros ojos. no soltás algo del pasado porque no tenés la conciencia que pasó? Es que en realidad pensamos que el pasado pasó, y este es el gran tema. El pasado Epa. no pasó atrás. El pasado ya pasó. ¿A dónde? Al presente. Nuestra mente está programada para repetir el pasado. Es decir, el pasado va a estar en nosotros todo el tiempo, porque no escuchamos que volvemos a hablar de lo mismo. Cambian los personajes, pero no cambian las historias. Las historias son las mismas. ¿Se entiende? Las mismas relaciones que en el pasado te hicieron sentir desvalorizada, hoy se vuelven a plasmar, pero con otras personas. O sea, vos te seguís sintiendo desvalorizada porque la historia no cambió. Y la historia es una identificación propia. Yo me siento desvalorizada. Es como que me puse protagonista de un guión que está en mi mente, pero que no. Entonces yo tengo que aprender a crear una nueva identidad, porque mi identidad ya está armada para repetir el pasado. Todos estamos presos en esto. Hasta que nos damos cuenta que el pasado no está atrás, está siempre invadiéndonos el presente, hasta que no decidimos crear una nueva historia. Por eso es tan importante aprender a hablar. Porque cuando yo aprendo a decir bien lo que quiero, bendigo mi vida para que entren cosas distintas a las que pasaron atrás. Yo tengo que ir hilando cosas nuevas. Por eso el trabajo de la meta es tan importante. Quien no puede decir bien ¿Qué es una el trabajo, meta, no qué puede es el crear un trabajo de la, futuro. digo, ¿Cómo? qué es el trabajo de la meta? La palabra meta significa mente nueva. Es decir, mi mente está programada para acomodarse a lo que puedo y a lo que no puedo. Ejemplo, si yo quiero viajar a Estados Unidos, pero no tengo dinero.
mi mente me empieza a decir, sí, yo quiero, pero no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y automáticamente me quedo en una espera constante de que el dinero venga afuera. O sea, no busco una acción para dinero, es como que automáticamente ese no puedo me limita y listo, me rindo ante eso. En vez de pensar cómo generar más dinero. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de atracción, que uno dice, bueno, uno Sí. atrae lo similar. Entonces yo conecto con imágenes, con las ideas que quiero y debería venir porque el universo lo similar lo atrae. Bien, pero hay otra ley que es la de magnetismo, que dice que los polos opuestos son los que se atraen y los que son similares se repelen. Lo que se atraen. Ujú. Entonces, ¿cómo es? Los dos están al mismo tiempo. ¿De qué se trata esto? Yo, cuando hablo de la ley de atracción, significa eso, atraer y acción. Son dos palabras, son dos cosas. Atraer significa conectar con la emoción, conectar con esa idea que quiero, y la acción significa moverme hacia eso. Es decir, ir hacia donde tengo que ir, hacer una acción Claro. literal. No es quedarme esperando, primero. Pero en esa acción, la mente que está programada para el pasado, ¿qué me va a decir? No tenés dinero, ¿cómo vas a ir? No podés ir a una agencia de viaje y decirle, bueno, quiero viajar a Estados Unidos, pero no tengo dinero. No tengo ¿Se nada. entiende? Claro. Exacto. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay una, hay una ley que te dice que el magnetismo sucede, es decir, vos conectás con eso que querés cuando hay dos cargas distintas. Vos estás re positiva pensando en ese viaje, en lo que querés lograr, ¿ok? Yo ya tengo el polo Ujú. positivo, de lo interno en mí, la idea, lo que quiero. El polo negativo es la falta, es decir, me falta el dinero, pongámoslo ahí. Yo tengo que irme hacia ese lugar, venden los viajes, para producir lo que se llama la suerte. Yo La sorteé el buena obstáculo suerte. que mi mente, exacto, yo sorteé el obstáculo, podés, yo hice mi trabajito interior de conectar lo que tenía que conectar, de decir bien lo que quiero, y ahora me dirijo, aunque tengo todo el miedo, pero me dirijo hacia ahí y acciono. La suerte se va a conectar con una oportunidad que yo no me la espero. Entonces, de pronto, cuando yo voy a la agencia, la chica que está ahí me dice, mira, justo ahora hay una promoción que justo es la que yo puedo pagar y ahí sucede la sincronicidad. Ahí yo lo que hice fue romper un límite mental y ahí apareció el futuro nuevo. Pero mientras yo le haga caso a mi mente y Nati, me quede esperando, no va a cambiar nada. bien. Digo, a todo esto es fundamental, lo anotaría como una premisa, prestar atención, estar atenta, estar ¿Qué es la atenta. atención? ¿Qué es la atención? Decime vos porque me sorprendes, porque vos en Alquimia Femenina lo que haces también es unir programación neurolingüística, lo que es la bioneuroemoción, la epigenética, digo, es como todo un combo para llegar a lo que es tu método, porque sos la creadora de Alquimia Femenina, tomar un En, poco de cada una de las herramientas. en realidad es ver dónde se unen todas, porque hay un punto fundamental que es una verdad que está oculta y que hace que por ahí a veces dentro de las metodologías a algunas personas le funcione y a otras no. Entonces mi pregunta Bien, empieza ¿por qué a algunos sí y a otros no? porque para O sea, cada uno hay una verdad. Entonces, para cada el, uno de nosotros tenemos una verdad oculta. el tema es cómo funciona cada método, o sea, porque cada método es buenísimo, pero hay algo que es similar en todos. ¿Cuál? Bueno, La mente. Y si la persona no logra entenderse, entender lo que significa aprender a pensar, siempre va a estar presa en un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una historia, un mito, una creencia. Tenemos que saltar de creer en un crear, en pasarlo a la práctica. Es decir, bueno, a ver, si esto funciona, debería materializarse lo que quiero. ¿Se entiende? O sea, si sí, funciona, sí, debería materializarse. Yo sí. siempre cuando empecé a investigar sobre todo lo que era la mente, el cerebro, la física cuántica, pensaba en esto, cómo suceden los milagros, las remisiones espontáneas, porque realmente no importa uno en qué crea, pero te llama la atención, es decir, hay cosas que superan a la ciencia.
Entonces, el camino de alquimia lo que hace es tratar de encontrarle esa lógica. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿qué se produce en la persona para que se disuelva un síntoma? Para que aparezca ese milagro. Entonces, eso me llevó a estudiar desde otro lugar. Estudiar justo lo que hoy estamos festejando, el Día del Profesor. Bueno, José Estrada, que es por el día, que es el Día del Profesor, fue alguien que fue un alquimista. ¿Por qué? Porque él fue profesor de historia sin haber sido profesor. Dio leyes, o sea, enseñaba abogacía sin ser abogado. Fue periodista sin ser periodista, fue un autodidacta, pero desde el lugar donde significa educar, que significa aprender a pensar, no detrás de un título de que otro nos enseñe a repetir conocimiento, sino de aprender a entender ese conocimiento, no de aceptarlo porque alguien me lo dice. Entonces nos lleva a pensar desde otro lugar. Para aprender a pensar, lo primero que tenemos que hacer es conocer. Yo conozco un montón de métodos, un montón de alternativas para lograr sanarme y conocerme a mí misma. Conozco un montón. Ahora, el entendimiento es entender hacia dónde va ese conocimiento. Entenderlo significa ponerlo en práctica. La palabra entender significa escuchar, no creer en algo. No interpretar. Exactamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero escuchar no es interpretar, no. Es vaciarnos de las informaciones que tenemos. Entonces, cuando uno empieza a tratar de escuchar desde otro lugar, empieza a vaciar su mente. Eso se llama vacío y es lo que necesita el universo para materializar algo nuevo, para crear un futuro nuevo. Si yo no me vacío, no logro crear algo nuevo. Una vez que yo me vacío, aparece la sabiduría. La sabiduría viene de saber y de saborear, de probar. Logré materializar el fruto que quería y eso me da la sabiduría, no el conocimiento. Es decir, siempre les digo lo mismo. Un alquimista logra lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Ir por el lugar donde la mente no iría. Ir por un camino que es totalmente individual, que es aprender a conocernos a nosotros mismos, escuchándonos. Cuando la persona se logra escuchar, pasa algo brillante. Le cambia el estado emocional y cuando logra escuchar dónde está la raíz del problema, lo disuelve. No es algo que hay que esperar un proceso, no, Sí, es sí, automático. sí, es Lo logra automático. disolver porque escuchó. Y si Mm. la persona no logra escuchar, por más que yo lo vea desde afuera y le quiera evitar esa escucha, no logra hacer esa conexión neuronal que produce que se disuelva el síntoma. Por eso es tan importante, porque uno no lo puede hacer desde afuera. La persona lo tiene que hacer desde adentro porque así se rompe un programa. Cuando hablamos de vaciarnos, hablamos de aprender a escuchar lo que realmente nos genera el problema. Cuando vos querés encontrar el problema porque está en tu boca, está en Sí, lo que decís y no en lo que pensás, sí. hay una intención de ir más allá de tu pensamiento, de decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy Escuchate, diciendo? escuchate lo que estás diciendo, que ahí está Porque mira, por ejemplo, son muchas las preguntas, Nati, yo no te quiero interrumpir, pero por ejemplo, Cari dice, ¿cómo se hace para identificar la raíz del problema? Justamente escuchándote, ¿no? Bien, A ver, Nati, yo quiero, ya vamos más de 30 minutos, pero sí quiero aprovechar, porque es mucha la gente que se quedó del otro lado, que te agradecen, que te mandan muy lindos comentarios, que les parece muy interesante lo que estás contando. Y yo les quiero contar que conocí a Natalia Barrera, como creemos todo, de casualidad, y fue increíble, porque no solo pudiste venir al programa y a mucha gente que pudo verlo le ayudó y me lo hicieron saber, que me dio tanta curiosidad que fui tu alumna en tus cursos, que hice ejercicios que enseñás en estas charlas que das, que me vas a contar cuándo es la próxima, que das acá en el centro, acá en Buenos Aires, y que van cambiando los temas. Son diversos temas y son muy profundos. Tenés que ir con toda la intención de nutrirte
aprender y agarrar esas herramientas para el futuro. Sino que la primera vez que te escuchaba, decía, ¿qué dice esta mujer? Bueno, se va a dar, vos confía, vos lo haces. Primera sesión, la primera sesión la tuvimos por WhatsApp. Vos hacelo y vas a ver. Uy, Dios mío, X situación, funcionó. Digo, es realmente, bueno, increíble. Y te propongo, para darle un cierre, por ejemplo, Linda-Olsnanowski, lo puse como fijado, ella me pone, yo hace rato que mando mi CV a laboratorios para tener mejor sueldo, hago de todo y nunca me llega, ¿no? Es como, Bien, me gustaría ver qué puede suceder cuando se traba. bien. En esta frase Vamos, que ella te escribe, ¿se puede leer bien. algo? Sí. Primero, ¿su mente qué le dice? Que solo entrando a ese laboratorio va a ganar un mejor sueldo. Error. No va a ser así, porque la mente se lo está dictando. ¿Qué es un sueldo? No está hablando de dinero, ¿sí? La gente que tiene falta de dinero es porque no conecta con el dinero. No habla de dinero, habla de sueldo, habla de trabajo y habla de empleo. Y la mente tiene esos conceptos acá en base a lo que nos enseñaron. Le estás No, limitando, te estás limitando. exactamente. Yo ahora les voy a enseñar una técnica para que entren a trabajar a donde quieran, Bien, lo van a dale. lograr. Me gusta ¿Sí? esto. A ver. Pero lo importante es que no se centren en el trabajo, sino que se centren en ganar dinero, que digan siempre el monto que quieren y más. Si vos querés ganar 50.000 pesos mensuales, decís 70. Concreto, entrar como empleada en un lugar y tengo un puesto laboral donde gano más de 70.000 pesos mensuales, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Las personas que reciben los currículum o cuando te van a hacer una entrevista, son profesionales que ven más allá de un currículum, de una hoja. Es decir, lo que vos sos no está en la hoja, sino en lo que vos mostrás. Y tus estados emocionales, imaginemos que hace mucho tiempo que no tenés un trabajo, tu estado emocional es de frustración, de enojo, de tristeza, y eso se emana. Entonces lo tenemos que Y de cambiar. angustia. Exacto, lo Porque, a tenemos ver, que Nati, cambiar. Nati, perdón. Nuevamente, perdón por interrumpirte. Pero en esta situación tan sensible del país, donde mucha gente no la está pasando bien, yo me gustaría tener cuidado. Entiendo que vos das las herramientas y lo haces desde la total convicción de que todos lo pueden hacer. Y lo estás entregando desinteresadamente, estás brindando tu tiempo, tus consejos, tu enseñanza para todo aquel que quiera tomarlo. Entonces, cuando vos decís, yo te voy a enseñar, no quiero equivocar las palabras, ¿cómo lograr ganar dinero? Sí, 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 sí. Vamos Es, a dar una técnica para conseguir trabajo, otra para el que tiene un emprendimiento y quiere que le compren sus productos, porque hay mucha gente que hace cosas independientes, sean servicios o vender algo. ¿Dónde falla? ¿Sí? Porque es un tema de venderle al cerebro. Y si no sabemos las herramientas, siempre repetimos lo mismo, ¿ok? Bien, quiero encontrar un trabajo, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es cambiar tu estado emocional. La neurociencia nos da un buen tips. ¿Cuál es? Hay una postura de poder que lo que hace es elevar la testosterona. Es una hormona que nos hace sentir más seguros y asertivos. Esa vibración que sentimos o esa energía, el otro la percibe y genera como más confianza a la hora de, bueno, este currículum lo voy a guardar porque me gustó lo que emanó esa persona. ¿Se ¿cómo entiende? se hace para conectar con Bien, eso lo primero que tienen que hacer cuando uno es, está, digo, cuando cuando uno vos está con decís la su meta, autoestima bajísima?
Bien, cuando vos decís la meta, vos tenés que nombrar la meta. Recuerden siempre, yo me quiero programar, tengo que hablar. No podés evitarte esa parte. Tengo que decir mi meta. Supongo que mi meta es, este mes concreto, tener mi puesto laboral en tal lugar, ¿ok? ¿Hasta ahí va? ¿Qué es lo que vas a hacer? En voz alta. Sí, en voz alta. Y mientras lo digo, tengo que poner los brazos en B como si hubiese ganado una carrera. Y ahí, y tengo que estar 2 minutos en esta postura, diciendo mi meta. Porque ahí estoy conectando mi palabra, que es mi programación, con mi estado emocional. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que repite, pero se siente así. Lo repite así. Y el mensaje es contrario. ¿Se entiende? Porque el cuerpo nos engaña. Digo, hace un montón que digo la meta, pero la postura va en contra. No se olviden que el lenguaje corporal es el 70% del mensaje. Entonces, durante 2 minutos tengo los brazos en alto y digo la meta y bien, siento que ya lo tengo, que gané. Y por algo hay que mirar hacia arriba, ¿no? No importa en qué creas, pero cuando miras hacia arriba, pensá en tu ideal, en quién querés ser y pensar, no importa si querés pensar en Dios, pero es algo que está más arriba, que vos tenés que alcanzar. Entonces, en esta postura lo que estás haciendo no es solo programarte, sino elevando tu nivel de testosterona y serotonina, que va a hacer que ya te empieces a sentir mejor. Especialmente para las personas con depresión, practiquen esta pose todo el tiempo, porque la depresión tiende a que uno se encorve y eso genera aún más cortisol en sangre. Brazos en B, estar parada, estar sentada, las piernas cruzadas. Como si estuviera ganando una carrera. Parada y ahí. Y repito la meta varias veces durante 2 minutos. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Exacto. Eso va a hacer que conectes la emoción necesaria para sintonizar con ese potencial y la palabra te va a programar. Ahora, tenés que moverte hacia, como decíamos con la ley de atracción, yo tengo que moverme hacia ahí, no puedo esperar, ¿eh? Esto no es hacerlo y espero que me llamen, no. No te puedes cruzar de brazos y esperar que te caiga al cielo. Exacto. Y cuando hablamos de vibración, hablamos de frecuencia. Frecuencia es repetir una acción muchas veces. La frecuencia que uno tiene no es la que tiene de vez en cuando, es la que tiene la mayor parte del tiempo. Yo tengo que repetir muchas veces la misma acción. Es decir, estoy sin trabajo, imaginemos. No es que un solo día voy a entregar currículum. No. Tenés que hacerlo todos los días. Aunque tu mente te dicte una y otra vez de que para qué lo vas a hacer. No, todos los días. Sí, ya lo dejé. Lo tenés que hacer todos los días porque tenés que cambiar una frecuencia. Si vos te quedás diciendo, poniéndote así, pero esperando, te quedás en la esperanza, no va a pasar nada. Tenés que ponerlo en acción. Y la suerte va a aparecer cuando hayas cambiado la frecuencia. No te desesperes si en la primera no pasa nada, porque es en la frecuencia que se produce. Y cuanto menos lo esperás, aparece el potencial. Esto es física pura, ¿eh? El tema es que la gente no acciona. Ese es el detalle donde falta. La gente no pasa a la acción o pasa a la acción 3 días y no hace más nada, porque la frustración es muy grande. Por eso es muy importante entender cómo funcionamos. Si alguien tiene un negocio y... Nati, perdón. Yo quiero leer algunos de los mensajes. Natalia es una genia, dice Marité Fraug, dice, la tiene clara y se nota cuando ha estudiado. La descubrí en el programa, bueno, en el programa de Pamela, bueno, muy bien, y aprendí a mover el trasero. Muy bien, sí, algo que repito mucho, es verdad. ¿No? Sí. No solo desear cruzar los dedos y esperar, no. Es que el problema es ahí, la gente piensa que tiene que esperar, no va a pasar. Todas las terapias alternativas funcionan, pero el que falta es uno moviéndose. Claro. Si no pasa eso a la acción, no pasa nada. Nati, ¿sí? Ya estamos en tiempo de ir cerrando esta entrevista. Sí me gustaría saber cuándo es tu próximo curso y sobre qué tema es y cómo tienen que hacer Bien. para inscribirse. El próximo va a ser en Uruguay, en unos días voy a estar en Salto.
dando un taller sobre cómo transformar la mala suerte en buena suerte, disolviendo los síntomas y conflictos. Voy a estar enseñándole a la gente a escucharse. Yo voy mucho a escuchar a la persona y que lo aprendan ahí en vivo, la importancia de escuchar y cómo se empieza a hilar toda la historia y salta el pasado ahí, y uno no conoce a la persona, pero en sus palabras está toda su historia diagramada. Y quería, antes de cerrar, darles el tips para la gente que es independiente, porque después van Las a decir, emprendedoras, no, no. acá me están preguntando, las emprendedoras, así no me matan porque te corté justo. Bien, es importante, ahora son todas redes sociales, ¿ok? O sea, ya no es puerta a puerta, tenemos que modernizarnos, Nuevas y es muy plataformas. importante entender esto. Tenemos que utilizar, ya sea escribiendo o en los videos, los 3 canales de comunicación, tanto sea auditivo como sensorial, que son las sensaciones, y lo visual. Si vos, por ejemplo, querés vender algo, no importa si es una crema, lo que sea, vos tenés que ponerlo en los 3 canales. Ejemplo, crema de lavanda, ideal para pieles que tienen dermatitis. Estás yendo a la parte sensorial. Vas a Sensorial. sentirla suave, vas a sentirla... Usa palabras sensoriales, con un aroma fresco, son palabras sensoriales. Visual tiene que haber una foto que esté en 3, porque al cerebro le gusta el 3, o 3 cosas distintas. Ejemplo, tengo una de lavanda, tengo una de menta y tengo una de eucalipto. El 3 hace que la mente no dude en comprar y sienta que no pierde. Cuando son muchas las cremas que yo ofrezco, por ejemplo, empieza a dudar la mente. Y si es una o 2, siente que no es suficiente. Necesita siempre en 3. Entonces, cuando uno publica fotos, siempre tratar de que haya 3 productos o 3 opciones, ¿sí? Y lo importante es, cuando vos vas a describir, también tenés que usar todo lo que es auditivo, es decir, escuchar esta oferta, vas a sentir tu piel radiante, a veces estoy usando lo visual. Sí, Usar sí. los 3 canales hace que vos puedas tener más llegada a la persona que está o leyendo esa publicidad y que pueda comprarlo, porque a veces una persona es más sensorial y aunque una imagen esté muy linda, no llega porque busca palabras sensoriales para conectar, ¿sí? Bien, acá justamente un vendedor es saumerio, le entra, dice, ¿cómo hago? Le entró perfecto el ejemplo. Te piden de San Juan, te piden de Tucumán, te piden de Mar del Plata, hay gente de Montevideo. Nati, ¿para cuándo tus viajes al interior? Y ahora sí, agradecerte tu tiempo, muy interesante como siempre. Es mucha gente la agradecida de que hayas podido brindarte en este espacio. No, gracias a todos, porque bueno, realmente hablar de estos temas es muy importante y como ya saben, en mi canal de YouTube tienen videos de todo tipo para llevarlo más profundo y que la gente pueda, en base a su conflicto, poder resolverlo y aprender a escucharse. Y es totalmente gratuito, así que están a un clic de por ahí descubrir el sentido de su síntoma, de su conflicto, y también hay montones de herramientas para que la gente conecte con el dinero y conecte con la valoración, porque el tema de no ganar dinero es sentirnos menos, sentirnos que el otro nos tiene que aceptar, querer, y tenemos que empezar a entender de que todo lo que queremos ser se trabaja, se puede generar si decidimos cambiar nuestra identidad y mejorar cada día. Y lo tenemos que hacer con frecuencia, con la acción, no simplemente con el deseo, sino llevar a la acción ese deseo y plasmarlo. Perfecto. Mejor imposible. Estuvimos hablando con Natalia Barrera, fundadora y directora de la Escuela Nefer. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a todos los que están del otro lado. Ha sido un placer hacer este PAM Live. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias a vos.